En Mateo 10:40 nos dice: el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Fíjense esa afirmación, uno dice, es tontita, pero no es tan tontita. Esa palabra nos está diciendo con profundidad la responsabilidad de cómo vamos a recibir a estas mujeres de Dios. El que las recibe en esta mañana es la iglesia, pero frente a ellas y en ellas está el Señor. Por eso el que me recibe a mí, el que les recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Esa afirmación nos pone en medio de nosotros de la gran responsabilidad, y lo vamos a mirar, y ahora se van a Filipenses 2 del 1 al 18, porque son dos posturas bien importantes. En ese capítulo 2 del 1 al 18, que es una epístola paulina, una epístola maravillosa, nos plantea a nosotros los hermanos y hermanas cómo debemos recibir y tratarnos entre nosotros y nosotras. Porque la responsabilidad de la iglesia no es simplemente añadir números, sino añadir trato preferencial a aquellos y aquellas que han decidido unirse a nosotros. Vamos a mirar y vamos a leer. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, y dice el texto un poco diferente a lo que quizás la Reina Valera de 60 dice. Dice el texto en Reina Valera contemporánea: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todos sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano, y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y el servicio de la fe de ustedes,
me gozo y me regocijo con todos ustedes. Y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Hay una serie de 7 pecados capitales sociales que Mahatma Gandhi los definió y yo se los quiero compartir con ustedes. Él dice que uno de esos pecados sociales es la riqueza sin trabajo. El segundo pecado capital social es el placer sin conciencia. El otro es conocimientos sin carácter. El cuarto es negocios sin moral. El 5, ciencia sin amor a la humanidad. El sexto es religiosidad sin sacrificio. Y el último, la política sin principios. De esos 7 pecados capitales sociales, me amparo en el sexto pecado capital, que es la religiosidad sin sacrificio. Hermanos y hermanas, cuando leemos el capítulo 10 de Mateo y nos vamos al capítulo 2 de Filipenses, descubrimos en el capítulo 10 toda la serie de situaciones difíciles que los discípulos que iban a ser comisionados tenían que enfrentar. Y en el capítulo 2 de Filipenses encontramos todas las acciones que no debemos hacer partiendo del modelo de Jesús. Miren, nos dice, tenemos que quitarnos todas estas cosas, ira, contienda, despojándonos de todo aquello que no es conforme a Dios, porque el modelo nos lo dejó Jesús. Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo de qué? De su humanidad de deidad y abajó a nosotros, y siendo hombre en la categoría social de aquellos tiempos, asumió la posición más baja de ser siervo, o sea, de ser un esclavo. En ese nivel de convicción, de compromiso, de sacrificio, se dio a sí mismo para que hoy nosotras y nosotros podamos recoger el fruto de lo que ha sido el encuentro de 7 mujeres al encuentro con Jesús. Hoy, hermanos y hermanas, celebramos con gozo y con alegría que estas mujeres han decidido trabajar por el Señor y su iglesia. ¿Te acuerdas, Pochi? Ese era el grito de la segunda bautista de Ponce. Por el Señor y su iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que hacíamos era para comprometernos para que aquella segunda bautista, como hoy nos debemos comprometer en la primera iglesia bautista, que todo sea por el Señor y su iglesia. Porque estas mujeres que se unen no para calentar banca. Bueno, ya no las hemos dejado. Las pobres mujeres, hay una que a las 5 de la mañana aterrizó a ayudar en la cocina ayer. La otra trabajó, vino chiquín, la hermana Lilian. ¿Dónde está Lilian? Vino el viernes chiquín a ayudar a partir, a arreglar, y por allá había otras hermanas que hicieron un trabajo extraordinario. Eso nos habla de la calidad de gente que Dios ha traído a esta iglesia. Gente con compromiso y compasión. Y eso es lo que necesita la iglesia. Una convicción de que no vengo simplemente a recibir, sino que Dios me da la oportunidad de recibir y luego salgo que a dar. Porque no simplemente venimos a recibir, sino que tenemos que comprometernos a compartir con los demás. Por eso, en esta celebración donde recibimos a estas hermanas,
va implicado una responsabilidad de parte de la iglesia. ¿Qué cosas tenemos que como iglesia comprometernos con ellas? Hermanos y hermanas, fíjense cómo Jesús le dice a aquellos discípulos en Mateo 10:40, el que la recibe a ustedes, le estoy hablando a las que reciben hoy, me recibe a mí. O sea, que cuando estamos recibiendo este grupo de hermanas, estamos recibiendo la presencia del Señor a través de ellas. ¡Qué maravilla! Y eso nos plantea que tenemos que tratarla con ¿qué? Con respeto y con dignidad. Son mujeres que han decidido integrarse a nuestra congregación. Por lo tanto, la tenemos que tratar como hermanas en el Señor. La sangre que me lavó a mí, las lavó a ellas también. Por lo tanto, somos ¿qué? Hermanas y hermanos en el Señor. Por eso nos tenemos que comprometer ¿a qué? A que si la vemos por la calle, no le demos la espalda, sino de decirle, Dios te bendiga, mi hermana. Sí, porque hay hermanos que se ven y se saludan. Yo no sé cómo es posible. Alabamos al Señor. Sí, somos hermanos y hermanas en el Señor. Somos hermanos y hermanas aquí. Cuando salimos debemos ser ¿qué? Hermanos y hermanas allá también. Tenemos que aprender a amarnos y a respetarnos. Pero añadimos adicional que tenemos que también, como iglesia, abrir el espacio a las nuevas generaciones. Abrir el espacio a la nueva gente que entra. Hermanos y hermanas, porque todos somos muy importantes en el Señor. Y no podemos ¿qué? Fosilizarnos. Palabra de domingo. Fosilizarnos, hacernos ¿qué? Fósiles, quedarnos en el mismo sitio y nada nos mueve y no dejamos que otros ¿qué? Entren. En el proyecto de Dios todos somos ¿qué? Somos uno en el Señor y todos somos ¿qué? Bienvenidos para la obra. Y en tercer lugar, tenemos el gran compromiso de orar y de interceder por la vida de ellas y de todos por igual. Nuestro hermano Ramón por ahí Arce me dice, ay pastor, usted es la única que se acuerda de mí. Hermanos y hermanas, todos. Y me gustó mucho lo que hizo Juanma ahorita, Juanma que está por allí al final. Me dice, pastora, no veo una persona que hace tiempo que... Y yo dije, no, pero si está viniendo, pero es que yo no la veo. No, pues que no vienen ni los lunes. Te tiré el padre de los ropas de Mateo. Eso implica que él dijo, no, si yo no voy a venir, así que la va a saludar. Amén. Mamá, amén. Después me saluda y la evaluación sea generosa conmigo. No me mata. Así que en este proceso de recibir, hermanos y hermanas, lo hacemos desde el modelo de Jesús. Jesús se entregó a sí mismo en sacrificio vivo y santo. Nosotras y nosotros tenemos que también darnos a favor de aquellos y aquellas que necesitan del testimonio del Señor. No podemos quedarnos simplemente en la religiosidad de la apariencia, sino que necesitamos que encuentre la gente en la vida de todos nosotros, que encuentren a Jesucristo. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Evangelio, en la Universidad de Puerto Rico, iba bien seria, iba pensando, y sale alguien que dice, sonríe, Cristo te ama. No sé si es que tenía la tropa muy grande en ese tiempo, pero me pareció bien importante la imagen de lo que nosotros somos. Cuando los demás perciben a Cristo en tu vida, reciben bendición. Y esa bendición logra que los demás descubran lo que es Dios a través de ti. Somos nosotras y nosotras, hermanos y hermanas, instrumentos del Señor para que otros conozcan lo que es el Señor. Por eso
sacar todo aquello que nos daña como miembros de la iglesia y fomentar nuestra relación en el Señor. Por eso tenemos que hacer lo indecible para que la iglesia sea una iglesia fomentada en el modelo de Jesús. Jesús se dio a sí mismo en sacrificio vivo, santo. Nosotros también nos tenemos que dar en qué? El sacrificio vivo, santo. Sacando todo aquello que no nos ayuda, vivamos a la altura de lo que es el Evangelio. Por eso en esta mañana celebramos con alegría la experiencia de recibir a estas 7 hermanas y lo hacemos desde la convicción de que ellas han entendido que esta es una gran iglesia, que Dios las ha traído para seguir creciendo, pero no solamente creciendo, sino sirviendo. Por ello, hermanos y hermanas, recuerden, volvemos a insistir lo que dice Filipenses. Por tanto, amados hermanos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y con temblor, porque Dios ha puesto en ustedes el querer como el hacer por su santa voluntad. Pero sobre todo, hermanos y hermanas, Pablo lo dice y lo reafirma: hagan todo sin murmuraciones. Miren, la murmuración es como el comején que convertimos en este templo. Este templo está construido desde 1902, 1902, y ha sido una lucha contra el comején. Es una lucha. Así ocurre con la murmuración. La murmuración come vidas y destruye credibilidades. No podemos dañar a nuestros hermanos y hermanas. Por lo tanto, miren, sin murmuraciones ni peleas. Lo dice Pablo, y más aún, para que seamos irreprensibles y sencillos e intachables como hijos de Dios. Hoy Dios nos ha bendecido con la alegría de vamos a recibir en asamblea a 7 hermanas, que ellas resplandezcan como luminares